No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con Alex Domínguez. El motivo era la conmemoración, ¿no?, de todos los santos y conocer cómo son las tradiciones en México, pero exportadas en este caso a España y más concretamente a Villena. Ante todo, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Pues un placer poder conectar, aunque sea de pantalla a pantalla, y conocer esa inquietud que tienes en el tema de escribir y en ese blog que recientemente creaste, todavía no tiene un año, pero que bueno, también nos está dando pues pautas de cómo ves el tema de vivir aquí en España, siendo en este caso natural de México. Alex, ¿cómo surge la idea de crear este blog? Bueno, muchas gracias primero por la entrevista y bueno, la idea del blog surgió para yo contar las historias que me han pasado como mexicana en España. Me ocurría mucho que, por ejemplo, cuando yo iba a México me preguntaban ciertas cosas de yo lo que hacía, cómo eran las clases, por ejemplo, los temas de ir a extranjería y me di cuenta que muchas veces ese tipo de temas se desconocen. Como también, por ejemplo, la forma de vida, la forma de vivir aquí, que es muy distinta en ocasiones de la forma de vivir en la Ciudad de México. Yo, por ejemplo, soy de la Ciudad de México. Y aquí, por ejemplo, veo ciertos temas que van, los estudiantes van, vienen, y es muy común eso. Por ejemplo, yo que vengo de la Ciudad de México, eso no ocurre, pero porque muchas veces la gente va a la Ciudad de México, no Ya. sale de ahí. Entonces, bueno, son cosas que cuando yo llegué me chocaron. Otro tema, por ejemplo, es la seguridad que hay aquí y que da pie a que los adolescentes, por ejemplo, vayan a otros sitios, vuelvan, se suban al tren y regresen. Allá, por ejemplo, tampoco se ven ese tipo de cosas. Claro, aquí, no sé, quizás te llama la atención esa seguridad porque allí hay más inseguridad. Claro, sí, sí, principalmente por eso. Y bueno, también he escrito sobre otros temas, como por ejemplo anécdotas que han pasado aquí. O quiero hacer una entrada sobre cómo es ir a extranjería, que uno está en su país y no se da cuenta cómo es la experiencia de ir, de ver gran diversidad cultural, cosa que tampoco ocurría en la Ciudad de México, que ves gente igual de otros países, pero no te das cuenta porque al final hablamos el mismo idioma. Y aquí Correcto. eso es más notorio. Claro, es bonito, ¿no?, hacer esas comparaciones que quizás nosotros aquí en España lo vemos con toda normalidad, pero a ti te llama la atención de que en tu país no es normal y aquí se hace de una manera y allí en México se hace de otra. Claro, claro. Y por ejemplo, a mí me pasaba mucho que veía extranjeros y de otro acento. Yo tenía que preguntar de dónde es, porque ese acento yo en realidad no lo había escuchado. Entonces, por Ya. ejemplo, eso es muy bonito, llegar y ver personas de diferente tipo, pues conviviendo todos. Es una experiencia igual, pues muy enriquecedora, porque, por ejemplo, yo aquí tuve la posibilidad de practicar más mi inglés con personas nativas, Ya, ya, ya. a diferencia de yo estando pues en la Ciudad de México, que igual hay migrantes sí, pero como te decía, no son tan visibles. Bueno, hablando del blog que nos centra esta comunicación, Alex, de todo lo que has publicado, no sé, algo que destacarías, algo que te gustaría, dijéramos, subrayar. Bueno, por ejemplo, del blog te digo que escribo diferentes anécdotas que me han pasado. Una de las más recientes fue mi caso de COVID, Ya, lo cómo lo leímos. viví aquí, cuáles fueron los pasos que yo seguí para, por ejemplo, poder ir al hospital, que me estuvieran hablando, esa retroalimentación, que muchas veces no sabes qué hacer cuando te da. O sea, algunas veces por la desesperación, porque estás preocupado, eh, porque igual no tienes como casos tan cercanos. Entonces, bueno, redacté mi historia de COVID aquí, que fue hace 2 meses cuando lo pasé. También escribí también sobre el Día de Muertos, que son festejos típicos de allá que tanto mi pareja como yo los traemos aquí y tratamos de adaptar pues lo que sí hay, lo que no hay y como vimos la entrevista pasada, pues la ofrenda. Ujú. También escribo, dime. No, 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 que llamó la atención el Día de Muertos, fue muy curiosa conocer, ¿no?, esa costumbre y esa tradición y que te agradecemos que nos lo contaras aquí en Intercomarcal Televisión. No, continúa, continúa. Por ejemplo, también otra historia que tengo es cuando me despedí de mis papás. Yo llegué aquí cuando Ya. tenía 27 años. Entonces, ¿cómo fue que ellos me acompañaron aquí? Porque en realidad yo no llegué sola, llegué con mis papás. Y ellos estuvieron conmigo 2 semanas y después de 2 semanas, pues cada uno pues partió para México. Primero mi papá,
que regresó a trabajar, y al último mi mamá y mi hermana. Y bueno, eso es una experiencia pues un poco, sabes qué va a pasar y cuando está pasando, no sé, es una experiencia que no la entiendes. Ya, ya. Y ya después te empiezas a acostumbrar a la forma de vida de aquí, los horarios, el supermercado, Claro, un entorno. son vivencias que tú quieres dejar ahí plasmado a través de la red, a través de Internet, que siempre nos puede, a mí, por ejemplo, me ha servido de utilidad algunos de tus artículos, como por ejemplo el COVID, saber de cómo lo has afrontado, de cómo lo has pasado, qué es lo que has hecho, qué es lo que en este caso has tenido que vivir o, entre comillas, sufrir, pero que son vivencias que están bien de lo que es el día a día y de lo que pasa tanto allí como aquí. Claro, claro. Y por ejemplo, también otra entrada que quiero hacer es cuando le dio COVID a mi papá. Y hacer como Ya. una comparación de la vivencia que Comparación. yo tuve con respecto a la que él tuvo. Bueno, que Ya, fueron ya. igual casos distintos, pero bueno. También narro historias de, por ejemplo, cuando conocí más personas que venían, por ejemplo, de México, de América Latina. Personas también que conozco de Europa del Este, cómo son sus experiencias al venir aquí, cómo es su forma de vida. Ya, ya. ¿Qué echas de menos de México, de tu país? Uy, la comida, la comida y ¿Ah, el sí? picante. Sí, por ejemplo, el picante, he encontrado algunos tipos de chiles aquí, pero no todos. Por ejemplo, Ya, el ya. chile chipotle, que es uno dulce, me encanta, pero bueno, no lo he logrado encontrar aquí. Bueno, ¿te gusta la cocina? Sí, muchísimo. Y elaboras platos de tu país y Por ejemplo, sorprenderás aquí en España a los tuyos, a las personas más cercanas que están contigo. los platillos que he hecho aquí es uno que se llama tinga, que Ah, sí. adaptado lo llamo como pollo entomatado, que es un poco de Pollo cebolla. entomatado. Sí, como pollo entomatado, pero lleva chile chipotle. Bueno, no le he hecho. Tinga, eso por ejemplo se come en tostada, que es una tortilla pues seca. Y le pones crema, queso, pollo, tomate y cebolla. Y la verdad sabe muy rico. Otro Muy también rico. que también hago es alambre, que es pollo también. Pollo con, ¿cómo se llama? Con queso, ay, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Con pimiento Pimiento. y con queso mozzarella derretido. Yo también, Bueno, por ejemplo, se come en una tortilla de harina, que son ya. diferentes tipos de masa. ¿Esas recetas las tienes también en tu blog? No, pero por ejemplo las podría poner y también Te la receta animamos, del digo que como guacamole. lo estás diciendo públicamente, te animamos a que las pongas porque si, quizás haya quien desee conocer un poco más de las mismas. Pues sí, muy buena idea, gracias. Y voy a hacer la entrada sobre comida. También pues quiero grabar cómo se hace el guacamole típico. Ah, hombre, eso típico tradicional en México. Exacto. O algunos tipos de salsas también. Otro platillo que hago más en verano es uno que se llama salpicón. Que ese, por ejemplo, Salpicón. es con carne de res. Es una ensalada con carne desmenuzada de res y queso. Sabe muy bueno también con aguacate. Y entonces, por lo tanto, el tema de los ingredientes, ¿lo encuentras aquí en España o te cuesta? Me decías que hay cosas quizás parecidas, pero que no son iguales. Sí, por ejemplo, ya tenemos un queso que se llama queso Oaxaca. Ya. Es un queso pues un poco salado, muy, en consistencia muy parecido al mozzarella. Entonces yo lo que hago es sustituir ese queso por el mozzarella. Tenemos también otro queso que se llama panela, que es muy parecido al queso blanco de aquí. Ujú. Y bueno, da un sabor muy similar a los platillos. Muy bien. Bueno, la verdad que interesante. Por cierto, ¿cuál es tu próxima publicación? Amén de hablar de gastronomía, de cocina, ¿qué preparas ahora mismo para subir a la red? Bueno, por ejemplo, sí voy a hacer la entrada de platillos mexicanos que también se pueden preparar aquí. Anda. Gracias por la aportación. Y bueno, quiero narrar, como te decía, el caso de COVID de mi papá. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas cosas que tenemos distintas de aquí? No, ¿qué otro? También me gustaría narrar un poco sobre cómo es la experiencia de ir a extranjería. Como te decía, uno no sabe y que llegas ahí y que ves a personas de todo tipo, que pues cada uno va por temas diferentes, pero bueno, como te decía, también es una experiencia muy enriquecedora y pues conoces otro tipo de personas también. Sí, sobre todo lo que te basas es en la comparativa de México a donde vives ahora mismo en España. No sé si te voy a poner en un compromiso.
¿Qué es Sí. lo que más te gusta de España y qué es lo que menos te gusta de España? A mí, por ejemplo, España me encanta. Yo había ya vivido antes aquí. Estuve del 2000 al 2002 viviendo aquí con mis papás y la verdad es que me quedaron muchas ganas de regresar. Y bueno, estoy aquí de nuevo. A ver, lo que más me gusta del país es que son como muy cálidos. Cálidos. Te hablan en la calle, veo que se acercan, no sé, como que te abren las puertas. No sé, por ejemplo, a mí, la primera vez que dije que era de México, me dijeron, ¡Viva México! Y yo, pues claro, muy nerviosa me sorprendí. Dije, ¡oh, qué bonito! O por ejemplo, cuando iba de vacaciones con mis papás, me dijeron, ¡buen viaje! ¡Viva México también! Y yo, pues son cosas que me gustan mucho y que pues me identifican. Y bueno, lo que más me gusta muchas veces es que yo no encuentro o no sé dónde, tal vez como extranjera, dónde está la información, cómo Claro. buscar, por ejemplo, tanto, por ejemplo, en la universidad que hay palabras que cambian, como por ejemplo, allá en México son becas y aquí se llaman ayudas. Entonces, claro, yo buscaba becas y no encontraba nada, pero pues son cosas del mismo español. Ya, Eh, ya. ¿Y lo que menos te gusta, Alex? pues eso, que muchas veces no encuentro la información que yo trato, Información, pero falta de información. sí, pero no es que haga falta, es que yo tengo, por ejemplo, tenemos palabras distintas que Distinto, me hacen claro. no encontrarla. Entonces muchas Claro, veces me desespero, tengo que las preguntar. tienes que acoplar a nuestro lenguaje. Claro, claro. Entonces, pues muchas veces o tengo que preguntar o pedir ayuda, Ya, ya, muy porque, bien. porque no entiendo a veces. Muy bien, pues Alex, hemos querido dar pues esta pincelada, ¿no? A tus anécdotas, a tus costumbres, tradiciones comparativas, como hemos hablado, que reflejas en ese blog. Para que las personas se te puedan seguir, te puedan leer, vamos a comunicar cómo te podemos encontrar en Internet. Bueno, en internet me encuentran como alexdomh por Hernández, blog.wordpress.com. Muy bien. Ahí podemos acceder y leer todas esas experiencias. Sí, Muy bien. síganme. Bueno, Alex, muchísimas gracias. A que vaya todo muy bien, mucho ánimo, adelante y mucha suerte, cómo no. Muchas gracias, José Antonio. Gracias y un recuerdo también a Rubén. Un abrazo, bye. Bye bye. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.